El lado A de Juan Diego González, muchos lo conocen, sobre todo en su rol de presidente municipal y ya con una trayectoria política que a lo largo de estos años ha demostrado. Hoy vamos a conocer el lado B. Juan Diego, qué gusto tenerlo acá en este espacio que creamos para que la gente conozca no al candidato, sino a la persona que está detrás del disfraz. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y vamos a ver en qué consiste el lado B. ¿Siempre está en serio, Juan Diego? No, yo soy serio en espacios donde ameritan ser serio. Evidentemente, cuando estoy en una sesión del Consejo Municipal, eso requiere una seriedad propia de las actividades que ahí se desarrollan, pero cuando estoy con mis amigos o con mi familia, pues sí trato de dar alguna bromilla y a veces ser un poco majadero. Entonces, depende de la situación. ¿Sabe contar chistes, por lo menos, o es malo? Lo que no me sé ninguno, pero leyéndolo sí lo puedo contar. Bueno, por lo menos buen punto. ¿Cómo se involucra Juan Diego en la política de tal forma que llega de una vez a ocupar un primer lugar en una regiduría y a escalar de una vez también a la presidencia municipal? En tiempo récord, digámoslo. Lo que pasa es que detrás de eso hay cosas que la gente no ve. Y le voy a contar una historia que yo creo que nunca le he contado en la prensa. Yo me metí en la política por una travesura. Yo estaba en el año 2000, en quinto año del Liceo San Carlos, y un amigo que se llama Diego González, que probablemente no le va a hacer mucha gracia que yo cuente esta historia. Ya han pasado muchos años, ya se lo me dijo, metámonos al gobierno estudiantil, a las elecciones del gobierno estudiantil, y me propuso que yo me metiera en el Tribunal de Elecciones Internas del colegio y que él se metiera como candidato de un partido político. Y esto con el único objetivo, y así lo digo porque fue una travesura de chiquillo de colegio, de perder clases, porque el presidente del tribunal era el que firmaba los permisos para faltar a clases. Entonces ahí teníamos el plan orquestado, no éramos los estudiantes más bien portados. Pero resulta que a él, una semana antes de la inscripción, lo agarraron copiando un examen. Y entonces... Sí, no eran ejemplares, ya vemos. Cuando usted tenía una falta grave, no le permitían aspirar y entonces se nos empezó a derrumbar el plan. Pero bueno, alguien tenía que aspirar a ser candidato para presidente del gobierno estudiantil y entonces nos reunimos ahí el grupo de amiguillos que estábamos con esta idea y decidimos que yo fuera el candidato a presidente del gobierno estudiantil y gané las elecciones del Liceo San Carlos, que en ese momento, yo creo que lo sigue siendo hasta hoy, el colegio más grande de San Carlos. Y antes a los políticos eso les llamaba la atención. Ahora si usted me pregunta a mí quién es el presidente del gobierno estudiantil del Liceo San Carlos, le voy a decir que no sé. Pero en ese tiempo sí, y entonces llamaba la atención de los políticos esos liderazgos nuevos que iban saliendo, porque era una forma de vincular a la juventud en los procesos políticos de un partido. Lo que no sabían era el trasfondo de esa... Lo que no sabían era que había quedado con la intención de perder clases. Pero don Álvaro González, que en ese momento era candidato a diputado, me fue a buscar y me pidió que me vinculara en su campaña política para ser diputado. Y me metí en ese momento. Y... a la Juventud Liberacionista, trabajé la campaña de don Álvaro, luego me metí en las siguientes elecciones distritales y hasta el día de hoy me he mantenido vinculado a la política. En el año 2006, del 2006 al 2010 ya estaba trabajando en Casa Presidencial y del 2010 al 2014 en la Asamblea Legislativa y de ahí de alguna manera decidí como alejarme un poco de la política en el 2014 porque lo que yo estudié fue ingeniería eléctrica y entonces ya yo me sentía como un poco raro, un ingeniero ahí, ¿verdad? Y entonces decidí entrar a trabajar o dedicarme a la ingeniería eléctrica, entonces me vinculé con una empresa de telecomunicaciones, una transnacional de telecomunicaciones con la que estuve trabajando varios años y desde hace unos años para acá como consultor en materia de ingeniería eléctrica para algunas empresas constructoras. Entonces... me fueron a pedir hace 4 años que aspirara a ser regidor, que encabezara la papeleta, el finado Manrique Chávez, con quien además viví grandes momentos en política y a quien quise muchísimo. Y entonces no es que de pronto aparecí regidor y presidente municipal, ya había pasado por muchas campañas políticas, había sido asesor en la Asamblea Legislativa, en la Casa Presidencial, y desde hace 4 años...
como regidor y como presidente del Consejo Municipal, en una experiencia que la verdad he disfrutado muchísimo y me ha permitido aprender montones. ¿Quién le dijo que se postulara ahora? ¿O de dónde nace ese sentimiento de decir yo quiero ser alcalde? Sabíamos que de alguna otra forma también venía un relevo ya del cargo. ¿Quién le habló al oído? Yo creo que no es como que alguien le dice a usted aspire. O sea, es algo que ya le nació. De pronto es algo que a uno le nace y que también en esto hay mucho un tema de grupo. O sea, uno pertenece a un grupo de gente y entonces empiezan a conversar las cosas entre todos, de que viene un nuevo proceso, de que quienes pueden aspirar y se van mezclando todos esos ingredientes. ¿Cuál fue el momento que usted dijo, fue puña, yo quiero ser alcalde? Bueno, yo le debo decir que a mí me marcó mucho el ver que las cosas en la Municipalidad de San Carlos no se están haciendo. Y hay un montón de cosas, y esto quedaría para la entrevista del lado A tal vez, y no para sí, la del lado B. Pero de pronto esa impotencia de ver que hay presupuesto aprobado, que las cosas no se hacen, lo llena uno como de coraje y decir, pero ¿cómo es posible que las cosas no se estén haciendo? Y además yo soy un soñador, yo me pongo a pensar en cómo podría solucionar una cosa, cómo podría solucionar otra. Cuando converso con la gente y me hablan de los problemas que tiene la comunidad, yo ahí estoy soñando y pensando cómo podemos juntos solucionar esos problemas. Y entonces se van sumando todas esas cosas hasta que llega ya un momento de hacerlo oficial y de dar el paso al frente. ¿Qué le dijeron don Juan González y doña Nuria Picado cuando usted les dijo que iba a aspirar a ser alcalde? Bueno, yo claramente con quienes hablé primero fue con mi familia. Voy a hacerle la pregunta que le hice le he hecho a los otros candidatos. ¿Qué le dijo la esposa? ¿Le dio permiso? Bueno, yo lo conversé con ella claramente y le dije, mire, está esta opción, y también hay que hablarles de las implicaciones que eso tiene en una campaña, porque yo llego todos los días a las 10, 10 y media de la noche a la casa y los domingos estoy saliendo a actividades y también las campañas son muy, muy pesadas emocionalmente hablando y uno tiene que estar preparado para eso porque la gente en redes sociales hoy dice es cruel, la gente es muy cruel. Cualquier peste de cualquier persona sin conocerla y yo creo que la familia sufre más que uno porque de alguna manera como presidente municipal ya me he ido acostumbrando a eso. Un comentario negativo en Facebook o que una persona te diga algo, digamos a mí ya eso ni me va ni me viene, incluso ¿Usted ve el Facebook? ¿Usted ve esos comentarios? Sí, en Facebook? Y los respondo personalmente. Además, si usted entra al Facebook de mi campaña... ve ¿Con hígado o sin hígado los responde? No, muy tranquilo, la verdad, porque ya estoy acostumbrado a eso. Cuando sale alguna noticia en San Carlos Digital, en Radio Santa Clara o en cualquier medio, sobre alguna decisión que hemos tomado en el Consejo, y hay algunos que están a favor y otros en contra, siempre está la crítica ahí presente. Y siempre hay gente que hace una crítica directa a la persona, no a los argumentos y demás. Entonces yo, de alguna manera, ya estoy acostumbrado a eso. Y también me gusta responder los comentarios negativos. Si usted entra a mi Facebook, ve que yo la mayoría de los comentarios los respondo. Es difícil, es de las cosas que más me cuesta es responder los comentarios y no me gusta dejar gente sin responder, aunque sea para tirarme un hachazo, pero trato en las noches antes de acostarme a dormir o en las mañanas de meterme y responder los comentarios porque creo que es parte de lo que exige hoy la política, que no sea solo hablar, sino que también escuchar y la comunicación en redes sociales también tiene que ir en dos vías, no es solo únicamente que yo haga un post y que todo el mundo me comente. A mí me gusta meterme a responder. A veces hay posts que tengo 300 comentarios y será imposible responderlos a todos, pero sí trato de responder a una gran mayoría. Y volviendo al punto inicial, ¿qué significan sus papás en esta travesía? Bueno, mis papás son dos personas un poco ajenas a la política. Por eso mismo la pregunta, por eso mismo le digo, ¿qué le dijeron? Al final ellos entendieron y me dijeron que está bien, que tirara para adelante, que ellos se sentían muy orgullosos de lo que yo había hecho en la vida y que si para mí eso era importante y que si yo creía que era una forma de poder ayudar al cantón, que ellos me iban a apoyar. Pero como le digo, mi familia... el núcleo propiamente. No es una familia política, es que hay personas que sí, sus papás han sido síndicos, regidores, han sido diputados. En mi caso yo vengo de una familia que nunca ha estado metida en la política, ni mis papás, ni mi esposa, y yo en ocasiones
creo que ni siquiera entienden muy bien en lo que estoy metido, pero me apoyan y eso es lo importante. Ese sacrificio a mí me causa mucho sentimiento de mamá, que lo hemos visto mucho. Me imagino que en eso de no pasar tanto en casa, tiene que andar con su hija, con Viviana, de 6 años, me decía. Entonces, muchas actividades, lo que publica usted en sus redes sociales, lo vemos con ella. ¿Cómo disfruta ella? ¿Cómo vive ella eso? Por lo menos el andar con papi, sacrificando mi tiempo de que deberíamos estar en la casa viendo una peli o yendo al cine, cualquier cosa. Bueno, yo trato de compartir con ella todas las mañanas. Yo soy el que la mudo antes de que se vaya para el kinder. Sí la peina, sí sabe hacer y una la peino, cola. sí, yo la mudo y la peino todas las mañanas antes de ir al kinder. Y la voy a recoger al mediodía cuando sale de clases y entonces ahí compartimos un ratito. Trato siempre de ir todos los días a recogerla, salvo que por alguna ocasión, una reunión o algo no pueda ir, pues le pido a mi suegro que me haga el favor, pero yo trato de tener ese espacio con ella. Y cuando las actividades propias de la política encajan en algo en lo que ella no vaya a estar muy aburrida, yo me la llevo. Por ejemplo, a ella le gusta mucho ir al estadio y entonces siempre que juega San Carlos y que yo tengo tiempo de ir al estadio, me la llevo conmigo y ella lo disfruta mucho y brinca y grita y celebra los goles y entonces aprovechamos ese espacio. Los domingos yo hago lo humanamente posible por no programar ninguna actividad política para dedicar el domingo a la familia, pero bueno, hay veces que las actividades son sí o sí un domingo y entonces hay veces que me la llevo también conmigo, porque si es una reunión va a pasar súper aburrida, pero de pronto es ir porque hay unas fiestas en alguna comunidad o alguna cosa así, que ella no se vaya a sentir tan aburrida, yo me la llevo y es un espacio ahí que pasamos bonito y es también una oportunidad para que la mamá descanse, porque entonces ella se queda en la casa haciendo sus cosas y yo me voy con Viviana. ¿Es un papá regañón? ¿O más bien alcahueta? Yo le veo pinta alcahueta. Yo creo que sí, yo creo que si tuviera que encasillarme en una de las dos, yo creo que soy más alcahueta que regañón. Pero también de vez en cuando hay que poner límites a los hijos y eso yo lo tengo claro y entonces los niños hay que ponerle límites también y ellos están aprendiendo a vivir, aprendiendo de las emociones y demás y yo creo que uno como padre tiene que también tratar de ser una guía para que ellos vayan descubriendo el mundo. Hablando de Viviana y cómo vive usted la infancia de ella, ¿qué recuerda usted de su infancia? ¿Qué lo marcó? ¿Dónde quedó un recuerdo de esos que usted diga quisiera devolverme en el tiempo? Bueno, yo mis primeros años de vida yo los desarrollé en Santa Teresa de Cutris, un pueblito súper pequeño. Súper alejado. Que todavía hoy sigue siendo un pueblito muy pequeño, con muchas necesidades que hasta el día de hoy sigue teniendo, pero podrá imaginarse usted cómo era hace 40 años. Y yo eso no lo recuerdo, pero sí mis papás me lo cuentan como por la casa donde nosotros vivíamos pasaban los carros o los camiones pues para ir a darle suministros a la contra, al río San Carlos y entonces eran tiempos convulsos de los años 80 pero la recuerdo con mucho cariño porque fue una niñez metido en una finca y demás. Ya cuando tenía más o menos como unos 6 años, ya cuando yo iba a entrar a primer grado nos vinimos a vivir a Ciudad Quesada, muy cerca de la Escuela Juan Chávez, que fue donde crecí, a los 100 metros de la Escuela Juan Chávez, y entonces tengo muchísimos recuerdos hermosos de andar jugando con los vecinos, de la libertad que se tenía en los años 80 y en los años 90 para un niño. Seguro que jugaba bola ahí en la calle. Por supuesto, y con carretera de lastre, porque en ese momento eso no estaba asfaltado, y entonces eran esas enormes mejengas, o íbamos a mejenguear a la plaza de Marconi en el barrio Baltasar Quesada, y andábamos metidos en pozas y en potreros comiendo guayabas. Esos son recuerdos lindísimos que además nos recuerdan cómo ha cambiado la sociedad, porque yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, yo me podía ir a las 10 de la mañana y regresar a las 4 o 5 de la tarde, y mi mamá tal vez no sabía dónde estaba yo, pero es que no le preocupaba porque sabía que yo iba a regresar sano y salvo a la casa y almorzábamos en la casa de algún amigo o entonces, alguna cosa así. ¿Usted no era de los chiquillos que la mamá se paraba en la puerta ya a las 6 de la tarde
a llamarlo que pase para adentro y mucho menos que lo pasaran a la faja. Era hijo bien portado. Pues más o menos. También de vez en cuando hacíamos nuestras travesuras, pero como que fuera así muy, muy tortero, no. Pero sí, por supuesto, como todo jovencillo, de ahí algunas tortas nos hacíamos. Cuéntenos una, nada más así como para... Una torta que recuerdo para saber. Una torta que recuerdo de chiquillo. Yo vivía por Deportes El Caminante, más o menos. Recuerdo una vez que se hizo un panal de avispas en un árbol, pero del lado donde está el depósito de materiales El Roble, no propiamente en Deportes El Caminante. Y entonces, claro, chiquillos de 12, 13 años, lo que se nos ocurrió evidentemente fue agarrar el panal de avispas a pedradas. Y hasta que le logramos pegar en una de tantas, y claro, nosotros corrimos todos, pero las avispas se metieron al depósito de materiales del Roble. Y recuerdo que don Leandro, que creo que todavía sigue siendo el dueño hasta el día de hoy, estaba enojadísimo con nosotros y después nos fue a acusar y todo porque imagínese el problema que le ocasionamos con todos los clientes y con todos los empleados de que salieron todos picados por las avispas. Ahí sí lo pasaron a la faja, yo creo. No sé si a la faja, pero por lo menos una buena regañada sí me gané esa vez. Ahora que hablábamos también un tema de redes sociales y que hablábamos que la gente es muy cruel. Yo he visto dos haciendo el análisis o lo que uno estudia antes de preparar estas entrevistas, he visto dos cosas que le dicen mucho a usted. Muy buena persona, charita al partido, y solo por poner el nombre ya es un corrupto. ¿Qué tanto pesa esto? Digamos, ahora usted decía gente que tal vez ni lo conoce, ¿verdad? Pero la parte emotiva y uno dice, qué valientes meterse en eso a estas alturas y lidiar con estas cosas. Sí lo bajonea, Juan Diego, este tipo de cosas. O sea, muy sinceramente, porque tal vez usted dice, yo no les pongo atención, pero tiene que llegar algún momento de bajón, ¿o no? Lo que pasa es que uno se acostumbra y entonces ya se hace ya de alguna manera va generando uno como alguna protección contra ese tipo de comentarios y como además no es la primera vez que, o sea, no es esta la primera vez que estoy. Yo también estuve en la campaña pasada para ser regidor, llevo 4 años como presidente municipal. Entonces este tipo de cosas son parte de mi día a día. A mí no me afectan, de verdad se lo digo, a mí no me afectan. Y yo ni siquiera borro o oculto los comentarios. Ahí usted entra a mi Facebook y el que habla, a veces ya si usan palabras, digamos, un poco grotescas o malas palabras o cosas muy ofensivas, yo sí, incluso he llegado a bloquear personas, principalmente cuando usted identifica que es un troll. Yo en eso ahí no tengo ningún problema, voy y lo bloqueo y ya. Pero cuando son personas reales y hacen un comentario muy, muy ofensivo, yo lo que hago es ocultar el comentario. Y no porque a mí me moleste que esté ahí, sino por la gente que entra a mi perfil. Porque también sé que hay gente muy educada que entra, algunos hasta hacer críticas, pero muy educadas. Y por respeto a esas personas, yo no quiero que entren a mi perfil o entren a mi muro de Facebook y vean comentarios con palabras muy pasadas de tono. Lo que son críticas ahí, que pongan las que quieran. Y a mí de verdad que eso no me afecta. Y yo creo que a mi familia tampoco, porque por lo menos no me lo mencionan, ¿verdad? Yo creo que es que no son mucho tampoco estar metidos en redes sociales, viendo. Pero justo ayer me entró un comentario, un mensaje privado de una señora, de una muchacha, ¿no? En realidad no la conozco personalmente, pero vieras cómo me motivó ese mensaje, porque la señora o la muchacha me dice que tiene 3 hijos, que ella es madre soltera, y dice, y a mí también me hacen críticas, dice, y yo a veces me desanimo, me contaba ella en el mensaje, y me dice, y cuando entré a su perfil me llené de coraje, me llené de valor y de admiración por usted, me decía ella, porque si usted, que es una figura reconocida, una figura pública, y usted no tiene ningún problema en hasta responderle de manera educada al que lo está criticando, ¿por qué yo me voy a preocupar por gente que me hace críticas en el barrio o en la familia y tal? Y me hizo sentir ese mensaje, me llegó porque de verdad que uno tiene que luchar por lo que cree y tiene que luchar por sus sueños, independientemente de que tenga personas tirándole piedras.
Y es normal tener enemigos, es normal tener críticas, porque solo el que no hace nada no tiene enemigos. El que está haciendo bien las cosas, el que va a paso firme, a ese es el que hay que tirarle piedras. Y por eso yo hasta recibo con alegría ese montón de comentarios negativos que, pues no diría que son un montón, la mayoría son comentarios positivos y de gente constructiva, pero sí hay unos cuantos comentarios ahí que yo hasta disfruto más bien. ¿Qué conmueve, Juan Diego? ¿Hay algo que lo conmueva? Sí, vieras que un día de estos, yo no puedo decir si estaba en estado de indigencia o alguna cosa así, pero iba pasando en el carro y vi a un niño sentado en la calle como comiendo cosas de una bolsa, se veía muy mal vestido, y al final no sé si en realidad el chiquito estaba en estado de indigencia o qué, o simplemente era que andaba sucio, pero todo lo que tiene que ver con niños a mí me conmueve muchísimo el corazón, probablemente porque yo soy papá y tengo una hija de 6 años y cada vez que veo cosas, accidentes que pasan con chiquitos o padres que pierden a su hijo por alguna razón, me conmueve mucho porque de alguna manera trato de imaginarme cómo me sentiría yo o qué me pasaría a mí en una situación similar con mi hija, y entonces eso me conmueve muchísimo, muchísimo, todo lo que tiene que ver con niños. ¿Y qué lo hace explotar de alegría o qué lo hace tener sentimientos de satisfacción, pero esa satisfacción plena que usted sale de su casa sonriendo e irradia ese sentimiento de positivismo, alegría? Bueno, yo sí le debo confesar que yo no soy un hombre de extremos. Yo no estoy nunca ni en extremo feliz ni en extremo triste. Yo trato ahí de ir, o trato no, digamos. A mí mi vida no es de extremos. Yo voy normalmente ahí, a veces un poco más feliz que otras veces, pero sí hay cosas que disfruto muchísimo. Disfruto compartir con amigos, compartir con la familia. Y algunos pasatiempos que tengo. Me encanta bucear. Ahora, claro, tengo poco tiempo para hacerlo, pero espero, pasando la campaña, poder irme un fin de semana a bucear. Eso es de las cosas que me apasiona, que disfruto montones, porque yo llevo una vida muy ajetreada, porque yo no dejo de trabajar, yo sigo ejerciendo mi profesión como ingeniero eléctrico, soy presidente municipal y ahora candidato a alcalde. Si usted me dice en estos momentos, si yo le enseño en estos momentos mi agenda, la tengo llena por lo que resta del año. Y tengo algunas actividades de enero ya comprometidas también. Y cuando yo voy a bucear, como entre el agua no puedo tener teléfono, entonces... Y hay desconexión total, ahí sí es cierto, ¿verdad? Ahí hay desconexión, pero absoluta. Entonces es un momento como de paz, pero es un momento de admiración también, porque es un ambiente que no está pensado para el ser humano. Entonces estás ahí conviviendo con especies a las que no estás acostumbrado, en un ambiente al que el cuerpo no está diseñado para eso. Entonces hay que ir tomando decisiones conforme uno sube o baja en el agua, y entonces es un momento de desconexión absoluta que disfruto muchísimo, pero también tengo otros pasatiempos. Lo he visto muy fiebre a la inteligencia artificial también. Me encanta probar herramientas de inteligencia artificial, y a veces debo decir que me he enganchado con algunas herramientas que me dan a 1 o 2 de la mañana y el otro día ando todo trasnochado. Pero sí, me gusta mucho probar herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué es lo más loco que ha hecho en ahí? He hecho muchísimas cosas. He entrenado hasta mi propio modelo de inteligencia artificial. Eso lo hice la semana pasada. Pero también recuerdo que con un generador de imágenes, con eso me dieron varias noches, hasta tarde de la noche, con un generador de imágenes de inteligencia artificial que entrené con un montón de fotos mías, y entonces era bastante curioso porque después agarraba la inteligencia artificial y le decía: yo quiero ver a Juan Diego como Hulk, y entonces generaba una imagen mía como Hulk o como Spider-Man o como cura, eso me divertí mucho generando imágenes por inteligencia artificial, y me encanta
soñar e imaginarme cómo va a ser el futuro, porque la tecnología está avanzando a pasos agigantados y el principal miedo mío con la inteligencia artificial es que otro le esté sacando más provecho que yo. Esa es mi gran preocupación y entonces por eso me gusta tanto probar herramientas diferentes y a veces hasta gasto plata porque algunas son de pago y entonces pago la suscripción del primer mes, ahí la pruebo y la atraveseo bastante y ya luego cancelo la suscripción porque era nada más como por probarla. Si llegara a la alcaldía, ¿qué papel tendría la inteligencia artificial? Mire, yo creo que es fundamental adoptar herramientas de inteligencia artificial en la Municipalidad de San Carlos y en general en el sector público, porque hay muchos de los procesos municipales que son procesos robóticos, que son procesos completamente automatizables y hoy hay herramientas de inteligencia artificial que nos permitirían ser muchísimo más eficientes. Le cuento un ejemplo rápido. La municipalidad suscribe convenios con asociaciones de desarrollo, con juntas de educación para reparar colegios. Eso es un machote que, claro, el abogado tiene que ir cambiando porque le cambia los montos, la razón social y tal. Y a veces el abogado tiene que hacer, o la abogada, 30, 40 convenios. Y pasa varios días eso ahí atrasando y atrasando porque no tiene tiempo de hacerlo. Y es una labor absolutamente mecánica, que usted puede entrenar una inteligencia artificial para que con el mismo formulario donde le escribieron cuánto es el proyecto, la descripción y todo, te genera el contrato en segundos. Y entonces yo creo que podemos ser muchísimo más eficientes en procesos internos, pero también de cara al servicio, no diría al cliente, al servicio al contribuyente. Y hay mucho que hacer con herramientas que ya hoy están disponibles, que son baratas, que hay profesionales en la municipalidad capacitados para hacerlo y va a ser una de mis prioridades. Si pudiera cambiar algo en la operatividad de la municipalidad, con una varita mágica así de ya para allá, ¿qué sería? Justamente los procesos tan lentos, y yo no diría en la municipalidad, en el sector público en general. Hay plazos desesperantes en la función pública y esa rigidez que tenemos en el aparato estatal nos resta posibilidad de hacer más de lo que estamos haciendo. Pero bueno, no podemos olvidarnos que también hay controles y que mucha de esa rigidez obedece a controles para evitar la corrupción o para evitar el desvío de fondos o que las cosas se hagan mal. Entonces creo que hay que tratar de hacer un balance entre la eficiencia y el control y eso es fundamental para que se pueda operar de manera más eficiente. 2 meses y medio para el 4 de febrero prácticamente. ¿Qué reto tiene la campaña Juan Diego González en estos 2 meses y medio? Hablamos de, como decían antes, hay que chancletear, hay que visitar casas, hay que celebrar Navidad, hay que celebrar Año Nuevo, hay que compartir con familia. ¿Cómo ve todo ese cóctel? Bueno, yo creo que el principal reto, y no digo de mi campaña, sino el principal reto de las elecciones municipales es vencer la apatía que tiene la gente por las elecciones municipales. Cuando usted analiza los datos de participación electoral de hace 4 años fueron de un 39%. O sea, quiere decir que 4 de cada 10 personas fueron a votar. O sea, hubo 6 de cada 10 personas que no tuvieron interés en las elecciones municipales. Y este proceso electoral municipal es más importante que una elección nacional. No me cabe duda de eso. Porque es la municipalidad la que puede resolver problemas puntuales de la gente. No es un ministro el que te va a venir a solucionar los problemas que tenés en el barrio o que tenés en tu pueblo. Es la municipalidad la que lo tiene que hacer. Pero quizás porque la cobertura mediática no es tanta en una elección municipal, la gente no tiene interés. Y entonces, hoy almorzaba con un amigo que tenía muchos años de no ver y me decía, ¿en serio estás aspirando de alcalde? Y yo, sí. Me dice, ¿cuándo son las elecciones? ¿El domingo? Y yo, no, el 4 de febrero. Y yo, esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos hoy en día. La mayoría de gente no sabe cuándo son las elecciones, no sabe quiénes son los candidatos. Y yo creo que ese es el reto que tenemos todos. Y entre más a la altura esté la campaña, mientras sea una campaña respetuosa, que respete los principios democráticos más básicos, yo creo que la gente va a ir recuperando ese interés
por participar en las elecciones municipales. Bueno, esa era parte de la idea de este espacio, ¿verdad? Que la gente conozca a esa persona, porque hablábamos, hay mucha gente que ya no vota por partidos, vota por la persona, y como le decía yo en su caso, hay mucha gente que dice, qué buena persona, pero charita el partido. Yo sigo sin, digamos, sin entender cómo la gente no separa una cosa de la otra. Entonces, esta era la idea de este espacio, que la gente conociera un poco el Juan Diego González que hay detrás del candidato. Ojalá le haya gustado la dinámica. No, estuvo muy, muy amena la entrevista. Es una conversación un poco atípica en una campaña electoral, porque cuando uno llega le preguntan, ¿y cómo va a hacer esto? ¿Y cómo va a hacer lo otro? Y el tema tal, y el tema tal. Y esta entrevista la verdad es que me ha hecho sentirme muy a gusto. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Y a ustedes, ojalá entonces que con esta información del lado B de Juan Diego González, pues tome usted también una decisión si es el candidato que usted quiere o no. Nos vemos en el siguiente episodio.